Hoy por ser Felicidades a Adolfo Pastrana, que hoy está Bueno, cumpliendo. me agarraron por sorpresa. Claro, esa es la idea, ¿no? Así que felicitaciones, estimado amigo. Muchas gracias también a las personas que me han estado escribiendo desde las 12 de la noche. Muchas gracias. 25. Apenas. Un cumpleañero de ayer que fue un amigo, Juan Vega, que vive allá en Andasmo, en la curva. Felicidades también, digo, como es en Pío 12, a Juan Vega. Vale. Bueno, las 5:13 minutos de la mañana de este día lunes, 22 de agosto del año 2016. Si no se ve escapar con el queque. No, lo vamos a mandar a traer o nos vamos a ir a desayunar. Muchas gracias, bienvenido don Javier Reyes, director de Trinchera de la Noticia, don William Grigsby, director de radio La Primerísima, este día lunes 22 de agosto del año 2016. ¿Cuánto se cumple hoy de la toma del Palacio? 38 años. Bueno, hace 38 años estaba chavalo. Estaba chavalo. 14 años, 13 años por ahí. No es que les quiero decir que ustedes son mayores. No, yo estuve en el Palacio. A lo que me refiero es, ¿dónde estaba usted el día que se tomaron? No, yo estaba en el Palacio, fui parte de todo ese episodio, ¿verdad? Hay mucho que hablar de eso, pues, la experiencia personal, la experiencia de estar ahí, pero me sorprendió con una grabadora encendida en el parlante, ¿verdad? La operación. Y estaba dentro del salón donde estaban los diputados. Sí, yo estaba en la parte de prensa. ¿Trabajaba usted para quién? Noticiero El Pensamiento, en ese momento estábamos en la corporación. No, me tocó ver entrar a Pastora y al comando también, pues, sin saber de qué se trataba. ¿Y te quedaste? Y nos quedamos. No es que nos quedamos, nos encerraron, ¿verdad? Para todo lo que era el salón de diputados y donde estábamos los periodistas, no había opción, no hubo opción. Muchas personas ahí abajo sí. El comando decidió que algunos se fueran. La mayoría, ¿no? Sí, algunos escaparon por el sótano, por ventanas del sótano. Todos recuerdan, ¿verdad? Que el Palacio ahí está todavía. Tenía esas ventanas. Pero el objetivo de ellos, que eran los diputados, me supongo que también sabían que ahí permanecía personal administrativo y periodístico, pues eran parte del objetivo, ¿verdad? Ahí nos quedamos. Teníamos una mesa, habían colocado una mesa grande para trabajar de los periodistas, y eso nos sirvió en un primer momento cuando se escuchan los disparos para tirarnos debajo de la mesa. Por esas cosas de la vida, ¿verdad? Y por, claro, mis nervios de acero, ¿no? La grabadora que yo tengo en la mano, que fue mi primera grabadora de cassette, antes de eso yo andaba con una pequeña grabadora de reel, de carrete, ¿verdad? Esa fue mi primera. Ahí la tengo todavía. Continuó grabando. O sea que tengo la grabación del disparo. Luego se escucha la conversación entre los periodistas. Eso es histórico. Pues sí, ¿verdad? Y se escucha claramente el grito de Pastora cuando entra, ¿verdad? Y todo el mundo al suelo y esas cosas. Esto es un asalto, dijo él, ¿vale? Sí. Después de eso, pues ya no se puede apreciar muy bien exactamente el desarrollo, porque hubo más disparos, hubo gritos. Pero yo me di cuenta hasta que la grabadora paró, que había continuado la grabación. En ese momento estaba hablando el diputado Cristóbal Jenny de Matagalpa. Él era de la oposición, pues era conservador, y estaba quejándose del precio de los alimentos, de que había que hacer algo en el gobierno para impedir que continuaran subiendo los precios de los alimentos. Ese tema estaba de debate en ese momento cuando ocurre la irrupción de Pastor y del comando, ¿verdad? ¿Ustedes se dan cuenta de inmediato que es una operación política o no? No, tuvieron que pasar un par de minutos, pues, hasta que finalmente viene la primera arenga de Pastora, donde dice quiénes son todos los diputados en el suelo, ¿verdad? Recuerden que ahí salió un periodista, Báez. Rafael Báez. ¿Qué se hizo Rafael? Pítalo de piña. Ya murió. Falleció. Que fue el periodista el único periodista que resulta herido. Ahí un disparo le cercena unos dedos de la mano. Cercena los dedos de una mano, ¿verdad? Porque él estaba
Eran dos corredores al lado de una nave central donde estaban los diputados, frente al podio y la mesa, y los periodistas nos solíamos colocar más a la derecha, donde estaba el mejor parlante, o sea, a la izquierda de la junta directiva, pero él estaba del otro lado, donde también a veces ahí se colocaban los invitados. Era más para invitados, era un corredor largo, sin silla. Él estaba ahí y desafortunadamente ahí fue a dar esos primeros tiros, ¿verdad? Del lado de prensa, pues, del lado donde estábamos el resto de periodistas, pues no se sintieron esos tiros, pero hubo tiros por todos lados. Junto conmigo, pues, nos tiramos al piso Juan Alberto Enrique, nuestro estimado colega. Creo que estaba Filadelfo ahí, ¿no? Manuel Eugarrio. Estaba una cantidad de periodistas enormes, pues, periodistas de la prensa. Manuel Eugarrio, creo que también. Manuel Eugarrio, que escribe el libro posteriormente. Uno de los libros era Pablo Emilio Barreto también. Era una sesión normal, no se esperaba absolutamente nada, que ocurriera nada, excepto pues ir a buscar las noticias y lo que ocurría. Recuerden que ese era el congreso del Cupiacumi. Congreso del Pacto ya instalado, de ¿no? Fernando Agüero con Somoza. Exactamente. ¿Ustedes tuvieron miedo de morir? Pues el miedo que se dio entre muchos, obviamente lo sentía, fue cuando comenzaron los rumores de contraofensiva de la Guardia, que la Guardia iba a entrar. Entonces ahí sí, porque en un primer momento, cuando llega Chombo, que es el primero que habla con los periodistas, ¿Chombo quién es? Walter Ferretti. Walter Ferretti da tranquilidad, ¿no? Da tranquilidad de que no es nada contra los periodistas y que este es un secuestro contra los diputados. Pero eso ya habían pasado muchos minutos. Posteriormente comienzan los rumores de la contraofensiva y que la Guardia viene, que el helicóptero que está afuera ya un operativo. Ahí sí dio miedo de quedar en medio, atrapado en medio de un fuego, ¿no? Había donde correr si vos querés, ¿verdad? Porque podías irte a las oficinas del segundo piso, te evacuaban a la parte de la primera planta o inclusive el sótano. Pero los periodistas se convirtieron en objetivo inmediato del operativo. Los diputados porque eran los secuestrados y nosotros porque éramos los testigos. ¿Y tuvieron la oportunidad de hacer alguna transmisión inmediatamente? Sí, la prioridad se la dieron a Martínez de la agencia AF. Filadelfo. A Filadelfo. Perdón, Sí, Filadelfo Martínez. No, Filadelfo, sí, perdón. Filadelfo alemán de la No, no. De la CANF, Filadelfo Martínez, ganó un premio por eso. Sí, exactamente, ¿verdad? Él tuvo la prioridad porque supo hablar con el comando. El comando no iba dispuesto a permitir que se hiciera un show mediático como ahora, ¿no? Pero en el camino yo creo que se dan cuenta de que era importante que la prensa que estaba ahí, que era antisomocista fundamentalmente, ¿verdad? Excepto algunos periodistas, sí, del diario Novedades y de Estación X. De la radiodifusora. Exactamente, que esos periodistas podían jugar un papel a favor del operativo. Y la clave era que afuera se supiera qué estaba ocurriendo adentro. Y acá en F entonces consigue, digamos, mucho acceso a un teléfono. A mí nunca me dieron. Con todo y que estaba en una radio que en ese momento también era crítica, ¿no? No me dieron acceso ni le dieron a la mayor parte de los colegas, ¿no? Me parece que también, pues ahí se le fue la mano. Pudimos haber hecho algo mucho mejor, ¿no? Entonces las crónicas la mayoría de las crónicas quedaron para después. Bueno, pero ha sido un asunto de nervios. ¿Y cómo salió entonces usted de ahí? ¿En qué momento? No, salí como con todos los demás. Cuando ya se termina el operativo y salen los buses y se llevan O sea, ustedes pasaron 2 días ahí. Casi 3. ¿Verdad? Cuando llega ese momento, lo que hizo ¿qué hacer ahora con 1000 y pico de testigos? Una cosa así, ¿no? Entonces, lo que fueron periodistas y aquella gente que estuvo más vinculada con los diputados, fuimos directo a la curva, allá arriba, en donde tuvimos que rendir una declaración. Pero era una cosa tan, digamos, tan desorganizada, porque obviamente el impacto todavía estaba fresco en la Guardia Nacional, que lo que nos dieron fue a todos nos reunieron en la sala de prensa de Coronel Luna.
No, esa era la oficina de radio, estoy hablando de relaciones públicas. Lo que hicieron fue nos dieron un montón de hojas de papel en blanco, pongan su nombre, dirección, los datos básicos y me cuentan su experiencia. ¿Qué experiencia iba a contar en ese momento si lo que queríamos era irnos a nuestras casas o a reportar lo que había ocurrido, ¿me entiendes? Entonces, después de eso, nos llevaron en buses. Hay una foto donde aparecemos los periodistas bajando en la escalera del palacio, que venimos a los costados. Ahí estoy en una foto de Pablo Emilio Barreto, que se nos ve como muchachitos disciplinados, ¿oíste? Bajando por las escaleras directo a los buses que nos llevaron a la guardia. A la guardia. Pero bueno, y ahí salió de esa experiencia. Resultó lo contrario en Colombia. Ah, sí. Cuando el M-19 toma el Palacio de Justicia, sí. Y el ejército colombiano lo que se decide es asaltar y quemar. Y Virgilio Barco Vargas era entonces el presidente de Colombia. Y murieron todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y todas las personas que ahí estaban. Fue una cosa horrenda. El momento más agradable de todo, el primer momento más agradable después de que salís y ya te sentís que estás completo y en dos pies, fue cuando llevaron el pollo tip top, Nos mandaron a pedir que ese pollo tip top era de verdad, no el de ahora, ¿me entendés? Ahí ordenaron que fueran a traer pollo y lo compraron. Yo no sé quién los pagó al final. Hubo algún momento, creo, unas declaraciones o habló con los periodistas en algún momento Edén Pastora. Definitivamente. Edén Pastora estaba feliz cuando vio la cantidad de periodistas, porque si algo le encanta a Edén Pastora es que les pongamos un micrófono. Farándula. ¿Verdad? Fue el primero que se quita, digamos, se identifica ahí adentro. Después costó que lo identificaran, recuerdan, pasaron algún tiempito hasta que él se quite el pañuelo en el aeropuerto, se toma la foto, porque lo que quería era tomarse la foto. La gente del comando, Dora María Telle, sobre todo Walter Ferretti y Hugo Torres, fueron muy comunicativos con los periodistas, pero poca información. O sea, era dar ánimo, dar calma, mucha arenga, dar seguridad de que no era contra los periodistas. Y con los diputados en un principio fueron duros, ¿no? Y luego se vino relajando la cuestión en la medida en que entraron las negociaciones, el papel del cardenal Obando, y ahora ya se les olvidó tantas cosas, ¿verdad? Hoy solo es lodo contra el cardenal y no recuerda, y se les olvida 1974, el asalto a la casa de Chema Castillo, después el 78 y tantas cosas más, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de tener una conversación larga sobre muchos temas de la época somocista con Luis Palé de Baile. Incluso que en algún momento publiqué una... Luis Palé de Baile fue el director de Novedades y era... Luis Palé de Baile era primo de Somoza, director de Novedades, y en ese entonces era el presidente del Congreso. Sí. Y entonces él dice que era todo nerviosismo y en algún momento agarran el teléfono, habla con el primo y el primo... Había una gente dura en la guardia que no quería ninguna negociación y le dijeron vamos a ir a asaltar el palacio. Sí. Y hay que aceptar que habrá muerto. Pero que Somoza se flexibilizó y dijo no, además ahí hay familiares y hay políticos del partido y era mejor pagar. Creo que soltaron $2 millones entonces. ¿Y la publicación de los comunicados? Publicación de comunicados en la prensa. La liberación de más de 100 prisioneros políticos. En Novedades, perdón. Y los presos políticos. No, y en la radio, en Cadena Nacional. Sí, Cadena Nacional. Se leyeron los comunicados. Sí, Cadena Nacional. Era más importante la radio que los periódicos. En aquel tiempo. Sí. No, si sigue siendo. Y ahí salieron libres, entre otros, Tomás Borges, Marcio Jaén, la Margin Gutiérrez, la Mónica, Doris Tijerino, la Rosa Argentina Ortiz, Juan José Úbeda. Un montón de gente salió de ahí que fueron directos al combate. Exactamente, una gran experiencia, único en la historia. No ha habido otro secuestro como ese, ¿verdad? ¿Habrá? ¿Alguien querrá tomarse la actual Asamblea Nacional para presionar al gobierno por algo? Para eso tendría que haber un frente sandinista, otro frente sandinista o un grupo armado más estructurado, pues. Pregunto porque como escucho a dirigentes de la oposición decir
que se están cerrando los espacios políticos de Nicaragua y que el único camino que queda es la confrontación armada. Bueno, lo primero es cierto, lo segundo no debería ser, ¿verdad? Recuerden que el preámbulo de la Constitución todavía le reserva al pueblo de Nicaragua el derecho a rebelarse, ¿verdad? Está ahí. No está normado, porque no puedes normar un acto de ese calibre. Pero cuando hubo la oportunidad de reformar el preámbulo, ahora en el 2014, hace 2 años, que hubo una reforma, no lo hicieron, ¿verdad? No lo hicieron de tal manera que sí existe ese derecho. Por eso te digo, lo primero es correcto, lo otro ojalá que no. Pero estos que hablan de tomar las armas son gente que ya pasa de 60, 70. ¿Vos crees que Dora María te va a tomar un rifle? El profesor Sáenz. No, eso. Ya no estamos para... ¿Alguien que reírse de Montañar a Sinica? No, mandar a gente sí. Eso se le gustaría mucho, ¿verdad? Ver a estos jóvenes con sus celulares buscando Pokémones en la montaña, eso sí, ¿verdad? Pero no deberíamos realmente... es algo terrible la guerra. La puedes ver o jugar en un videojuego, la puedes ver en televisión, pero estos muchachos no saben lo que es un bombazo en la cabeza o un tiro en el aire que pasa cerca de tu cabeza. Estuve rápido en la exposición del Ejército de Nicaragua, ¿verdad? Que creo que termina el 23. Mañana, ¿verdad? Me fui a la parte de donde está la exhibición de la guerra de liberación. Ahí hay objetos como bombas de contacto, como niple. Molotov. Sí. Que de vez en cuando pues hay que ir a preguntar qué era eso. ¿Qué pasó en esos tiempos? Mucha gente joven murió, sí. Muchísima gente joven murió en ese periodo. Solo para terminar lo del 22 de agosto, la toma del Palacio, don Javier. Y cambió sus percepciones de ver la vida, de ver la política, de ver Nicaragua después de la toma. Totalmente. ¿Qué le impactó más? Totalmente, eso es una sacudida a la conciencia, ¿no? Lo que pasa es que ya para entonces mi problema personal, entre comillas, es que ya estaba trabajando con el frente. Entonces lo peor que me podía pasar era que en una acción del frente terminara muerto o que al final yo pensaba, y si después de esto alguien se da cuenta, pues ahora que estamos aquí. Fue un dilema que pasó ahí metido en la cabeza, pero realmente eso te lleva a te eleva a tu grado de madurez, de conciencia como periodista, como individuo. Una sacudida tremenda. Fue general para todo el país, ¿verdad? Aquellos que nunca habían oído hablar del frente o de sus acciones, o que solo las escuchaban en la radio, ahí se dieron cuenta de lo que fue capaz, porque fue quizá el primer espectáculo entre comillas, mediático. O sea, algo que se vio por televisión, se vio por radio, con todo y la censura. Ahora, lo de la toma del Palacio, lo de la toma de la casa de Chema Castillo en el 1974. También me tocó cubrirlo. No tuvo ese impacto del Palacio. ¿Cómo no? Fue enorme. Fue mayor el impacto, Sí, creo yo, sí. el 74, porque ahí sí el frente era un desconocido. Así es. Se conocía por los presos políticos y por Carlos Fonseca, que ya tenía cimentado su prestigio. Ahí por donde está Alque, en la acera de Alque había una zanja para que corriera el agua. Ahí está El todavía. reparto, ahí está todavía. El cauce, sí. Ahí nos volamos 2 días. Porque el problema es que la guardia dijo, veo, si entran ya no salen, porque aquí ya está controlada la zona, y me tocó estar 2 días, ¿verdad? Cubriendo, que ahí con menos acceso, porque estábamos a 2 cuadras Y de hecho, del lugar, y solamente lo poco que se filtraba, lo que mirábamos. acordémonos que al frente casi lo aniquilan en el 70, 69 y 70, casi aniquilado. Quedó un puñado. Entre ellos la Olga Avilés, la Doris Tijerino, un puñado quedaron. Y muchos de ellos presos. Y poco a poco comienza la etapa que se llama la acumulación de fuerzas en silencio, que se rompe con el 27 de diciembre. Queda Pomares, que ahí cuando se mete de coach del Chinandega,
como una cobertura de sus actividades. Y Germán Pomares participa en el operativo del 27 de diciembre. No, hombre, lo del 27 de diciembre fue, creo yo, superior. Acuérdate que además, ya para lo del asalto al Palacio, ya ha sido asesinado Pedro Joaquín Chamorro. Hay una ebullición en el eso país. había sido el 10 de enero del 78. Y entonces el país estaba Carlos desatado. Fonseca había muerto. Ya en el 76. Era una coyuntura increciendo, pues. Y de hecho eso abre las puertas a la insurrección de septiembre, que fracasa porque una de las tendencias, la tendencia insurreccional, se lanza sola porque se cree la mamá de Tarzán y deja las otras dos tendencias colgadas. Y el caso es que se fracasa y hay mucha gente. Y todavía se cree en la mamá de Tarzán. Pero bueno. De eso podemos hablar mucho, ¿verdad? 5 de la mañana, 33 minutos. Hay cambio, parece, en los mensajes del candidato republicano de los Estados Unidos a la presidencia, Donald Trump. El domingo dijo que va a presentar un plan anti-inmigración. Ahora va a legalizar, dice, a los inmigrantes. Este cambio viene después de hacer una remecida en su equipo de campaña. Le dijeron de que estaba cayendo estrepitosamente las encuestas y que lo estaban viendo muy desastroso, muy confrontativo. Y él prometió que no va a cambiar su forma de ser, su discurso, pero está cambiando en las propuestas. Lo que habíamos visto hace semanas aquí, que después de la nominación él iba a estar obligado a hacer cambios, a suavizar su discurso. Despidió a su jefe de campaña, el segundo jefe de campaña que despide. Y ahí le dio un mensaje a los afroamericanos, y que no tienen nada que perder si votan por mí. Un racista, va a votar a los negros por un racista, pero bueno. Bueno, en el caso de Trump se dio cuenta de dos cosas. Uno, paulatinamente en las encuestas, sobre todo las que se hacen por estado, aquellos estados republicanos, qué consistencia tienen en este momento, y la debilidad que empieza a mostrarse la candidatura es evidente. Inclusive la revista Time la semana pasada le sacó una portada diciendo Trump se derrite, ¿verdad? Porque efectivamente la solidez que mostraba en muchos de los estados republicanos lo cual ha mejorado la posición de Hillary Clinton en esta campaña, por ahora, ¿verdad? Recuerden que todavía faltan 80 días, una cosa así. Cualquier cosa puede pasar, pero además los ataques en contra de Trump comienzan a dar resultados, sobre todo aquellos de orden moral. Es un mentiroso, no paga impuestos, los impuestos que debería. Tiene una deuda enorme. Que sus empresas no es cierto que deban lo que dice que debe, sino que deben el doble. Entonces el ataque a sus posiciones ya comienza a derretirlo efectivamente, y eso pues ya se dio cuenta de que su situación podría ser de un fracaso en 30 días, 60 días. Ahora, pero quizás lo más llamativo de esta semana es la encuesta de Washington Post, que dice que el 57% norteamericano no quiere votar ni por la Clinton ni por Trump, de los cuales, dentro de los encuestados, el 35% estaría listo a votar por un tercero. O sea, hay un pero ese tercero todavía no ha aparecido. No existe, pues. O sea, hay un 20% que va a votar de todas maneras por uno de los dos, pero hay un 35% que estaría dispuesto a votar por un tercero. O sea, eso te da la orfandad de ambos, pues, y que va a ser probablemente el presidente electo de Estados Unidos con menor solidez, con menor fortaleza, el más débil de todos, va a ser el que surja de estas elecciones. El mal menor podría ser el resultado electoral de este año, podría ser la votación, ganó el menos peor, como dirían, ¿verdad? En Nicaragua, porque realmente Hillary Clinton no es la mejor candidata que han tenido los demócratas en mucho tiempo, pero en esta coyuntura, a menos que ocurra un milagro, pues porque... tiene un 8% de ventaja en esa encuesta de Washington Post. En este momento, cuando la candidatura de Trump está sometida a semejante guerra, dos jefes de campaña se han ido, pues, y probablemente se tenga que ir el tercero, él cambiando sus posiciones todos los días, porque ni siquiera él lo dijo, sino que su nueva asesora de campaña le filtra a la prensa o le da una entrevista a la prensa diciendo a los medios, pues, que Trump no es cierto que vaya a ser tan duro como dicen que hasta ahora, porque ahora Trump se está quejando de que lo malinterpretan y que lo manipulan, ¿verdad? Y que las cosas que él dice se las retuercen y que por eso está mal
o está bajando pues en intención. Eso. Realmente él se ha encargado de que las cosas le vayan mal, ¿no? 5:37, saludo a esta hora a los que nos ven a través del canal 37 Extra Plus en Managua, 90 en el cable. Ha surgido una polémica alrededor de la disposición del gobierno a través del Ministerio de Gobernación de crear un mecanismo para regular el ingreso a Nicaragua de misiones religiosas, pastores evangélicos, católicos, que quieran ingresar al país. El Ministerio de Gobernación emitió un documento en que dice que tienen que dar nombre, apellido del representante de la iglesia, denominación o congregación, debidamente informado, números de teléfono, donde van a estar, el tiempo de la permanencia en Nicaragua, el itinerario de sus actividades, puestos fronterizos por donde deben ingresar, medio del transporte en el que vienen, adjuntar una carta de solicitud, copia del acta constitutiva de la iglesia a la cual dicen que pertenecen, lista de participantes detallando nombres, apellidos, etcétera, 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 y todo eso tiene que ir al Ministerio de Relaciones Exteriores con copia al Ministerio de Gobernación. Esto ha incomodado mucho a pastores evangélicos que yo he consultado y todos están muy molestos por estas disposiciones. Dice que les están restringiendo demasiado. También hay molestias en algunos obispos porque el fin de semana iban a ingresar al norte del país una misión que venía a capacitar a unas iglesias católicas, ¿no?, en Jinotega, y les impidieron el ingreso al país. Estaba furioso el obispo Herrera. Estaba muy molesto, Carlos Herrera. Entonces, pareciese que la medida ha sido contraproducente. Yo pienso que seguir cerrando el país a la circulación de personas es innecesario y quizá es un arma de doble filo, ¿verdad? Recuerden que esto comenzó con el cierre de fronteras a los cubanos. Luego la migración haitiana, africana o de otros tipos también comenzó a sufrir problemas. La embajadora de Estados Unidos dijo que Nicaragua tenía el derecho, casi aplaudió la medida, ¿verdad? Que tenía el derecho los gringos están felices a decidir quién entra, quién sale, ¿verdad? Algunos dijeron que humanitariamente era inadecuado, que Nicaragua tenía que permitir, pero que al final estaba bien. Después de esa bendición general, ¿verdad?, la política de Nicaragua de no dejar pasar, vinieron ya los incidentes con venezolanos, políticos venezolanos que no dejan entrar, entonces hubo malestar, comenzó el malestar, ¿verdad? Y hoy en día, pues, esa política de ir cerrando fronteras se traslada al campo religioso, mucho más delicado que el campo político, era muchísimo más. Pienso que es un error. Independientemente que las razones que se argumentan son de fondo. Uno de los principales jefes de las maras salvadoreñas se disfrazaba de pastor evangélico para andar de arriba para abajo, ¿verdad?, cruzando fronteras. Nicaragua argumenta que que una de las razones principales de esto es impedir que por ahí aparezca un jefe marero que viene como pastor y que se introduce a Nicaragua, ¿no? Pero realmente esto es un desafío que hace años se tiene y que se ha logrado controlar de alguna manera, ¿no? Aunque sabemos que los mareros llegan a Cosigüina a descansar o se van a otras partes, pero hasta ahora eso no había causado tanto temor en el gobierno como aparentemente ahora sí. De tal forma que esa argumentación me parece que es razonable en cierto sentido, pero es innecesaria con un país que goza de unos niveles de seguridad mucho más altos que en el resto de Centroamérica. Quizás lo que efectivamente es contraproducente, pero además vos podés mitigar, reducir el costo que tenga una medida de esta, como por ejemplo, bueno, son invitados de una iglesia, esa iglesia se hace responsable de ellos y ya está. O sea, y reducís todo ese montón de requisitos que es engorroso, es más, enoja a cualquiera estarlo llenando, más cuando son centroamericanos. Entonces, reducirlo todo.
O sea, si hay una iglesia que quiere traer a una peregrinación, la que sea, o a un grupo de evangelizadores, o lo que no importa. Bueno, esa iglesia o esa parroquia o esa diócesis se hace responsable de esas personas muertos. Cualquier cosa que ocurra, si ahí se infiltró alguien, vos le pedís cuenta a esa iglesia o esa diócesis. Me parece que eso reduce los costos al mínimo, ¿verdad? Y además te da una mínima garantía de que la gente que va a entrar no es delincuente, pues. Tiene una consecuencia adicional, y es que, bueno, cuando hablas de migración extrarregional, ¿verdad? Hay razones para decir, hombre, esto no me conviene, esto no le conviene al país, no lo vemos bien, se nos puede infiltrar un radical musulmán, etcétera, ¿verdad? Pero otra cosa es que empecé a impedirle el ingreso de centroamericanos. Tenemos un tratado, ¿verdad?, del CA4, en el que todos somos libres, inclusive algunas naciones han avanzado en liberalizar aún más estos procedimientos fronterizos, como Guatemala con El Salvador, con Honduras, que están viendo el tema de las aduanas. Nosotros vamos para atrás, porque no solo estamos atacando el tema migratorio extrarregional, sino ahora el centroamericano. No, y además se ve como una persecución religiosa. Si vos lo querés ver así, pues también es una especie de persecución religiosa. De tal forma que me parece que eso es algo que debería revisarse, ¿verdad? Bueno, si este es un asunto de seguridad nacional al cual Nicaragua tiene derecho, como tienen otros países, lo que me ha llamado la atención es que si esto viola los acuerdos del CA4, que es que cualquier ciudadano puede ingresar de Costa Rica a Guatemala con solo su cédula, de Nicaragua hasta Guatemala con solo su cédula de identidad, los otros países no han protestado esta medida de Nicaragua. Bueno, sí, por lo menos públicamente sí. No. Pero seguramente debe haber comunicación a nivel de cancillerías En el caso de los diputados venezolanos, esta semana la agencia especializada en asuntos de seguridad regional, Stratford, decía que ellos creen que la medida de Nicaragua de restringir el ingreso de ciudadanos venezolanos está dirigida contra los diputados de la oposición en Venezuela para que no vengan a hacer campaña electoral a Nicaragua a favor de los grupos de la oposición, porque se excluyó de esa medida solo a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. Es que le resultaría más barato a Nicaragua solo impedir el ingreso de políticos venezolanos, ¿no? Como ya lo ha hecho, tampoco es nuevo esto. Pero ya, digamos, para el 7 de diciembre, que mucha gente viene de diciembre, que mucha gente viene a la gritería y viene al Viejo, a la lavada de la plata. ¿Cómo vas a hacer con esa gente? Si esa es una peregrinación de cientos de personas. De Guatemala a Panamá. Sí. Entonces, ¿a quién le vas a pedir permiso? Pues te va a ir al consulado, mire, yo quiero... O para el Nuestro Señor de Esquipula también hay un montón. Exactamente, ¿verdad? Entonces son temas delicados, pues, o a Cristo de Popoyuapa. Exactamente. Y en un momento determinado, cuando una iglesia decide, vamos a ir a Nicaragua a regalar cosas, pues, y a predicar, ¿por qué se lo vas a impedir? Esa es la lectura fregada que tiene para el gobierno y para el pueblo. Bueno, el caso es que los funcionarios nos han explicado. Yo he querido la explicación de la Cancillería, pero ha sido difícil que te expliquen o que te den las razones que motivan este asunto. Hablemos de otro tema, y es lo que pasó en la planta de Puma Energy, la propietaria de la refinería de Nicaragua, con los tanques que explotaron de almacenamiento de crudo ahí. Vi unas declaraciones el día que explotaron los tanques, el primer tanque, de trabajadores, funcionarios de esta compañía, diciendo que un día antes había llegado un barco con petróleo, que habían llenado esos tanques y que se habían retirado sin problema. ¿Esto qué fue lo que ocurrió ahí? Impericia, falta de seguridad, un atentado, no se ha determinado todavía, va a ser difícil. Yo creo que esta tragedia tiene muchas aristas. La primera es que la responsabilidad inicial es de Puma. Puma responde por lo ahí ocurrido, en el sentido de por qué ocurrió y de sus consecuencias. Puma. Segundo, creo que también aquí esto demuestra la debilidad del Estado de Nicaragua
que no tiene un protocolo para atender este tipo de emergencia, o la facultad, no sé si la ley le concede facultades al Marena o al INE o a quien corresponda para supervisar estas instalaciones. Creo que no están. Creo que el INE está limitado a la tarifa pero no tiene esas facultades. Habrá que ver si se le otorgan. Pero creo que, por ejemplo, esos 2 tanques, y más los 2 que no estallaron, son 4 en Puerto Sandino, deben tener por lo menos 40 años. Cuando menos. ¿Verdad? Por lo menos la mitad de ellos tienen unos 40 años. La mitad, 2 de los 4, si no los 4. ¿Verdad? La refinería, ¿cuánto tiene? ¿60 años? Sí, claro. No, 60, sí, creo sí, que no, desde que el 60 50. creo que fue construida, ¿no? Creo que sí. Sí. ¿Verdad? Dicen que le hicieron un overhaul hace como 20 años. Me recuerdo que estuvo detenido un tiempo. Pero el Estado de Nicaragua tiene el derecho de supervisar si es cierto. ¿Cuáles son las condiciones en que está trabajando la refinería? ¿Vos te imaginás un accidente en la refinería aquí en Managua? ¿Te imaginas la proporción de ese accidente? El Estado de Nicaragua tiene derecho a decir, hombre, a partir de ahora yo te voy a ir a supervisar tus esto puede condiciones ser de seguridad. una campanada de alerta, porque Sí. cerca de la refinería en la Cuesta del Plomo ahora hay tantos proyectos habitacionales. Por eso te digo, aquí, o sea, barbas en remojo. O sea, nos tomaron desprevenidos, incautos, no teníamos un marco legal que nos permita prevenir estas cosas. Hay que aprovechar la coyuntura, porque además tenemos tanques de combustible en Corinto. Sí, ¿verdad? Y ahí son más, creo que son 12 o algo así, son enormes. Y además tenemos el oleoducto de Puerto Sandino a la refinería. ¿Cuántos años tiene ese oleoducto? Más de 100 años. ¿100 años? No puede ser. Bueno, desde que lo construyó la ESO en Nicaragua. Por eso, pero no son 100 años. Es desde que está la refinería, que lo pusieron en Puerto Sandino para conectar a la refinería. Son como 60 años lo que tiene la refinería y ese oleoducto, un poco menos quizás. Lo que quiere decir es que, a ver, ¿quién nos garantiza que todo eso está en óptimas condiciones? Que le dan el mantenimiento adecuado. ¿Por qué la Puma, el dueño, va a hacer lo que le da la gana? Creo que no. Aquí creo que esto es una campana de alerta a ponerlo en cintura. Y el gobierno tiene que poner sus barbas en remojo. Ahora, da la impresión de que la ESO cuidaba mejor. Claro, le tocó la época de los equipos nuevos, ¿no? Pero da la impresión de que cuidaba mejor esta parte, porque no recordamos una tragedia de este tipo. Si ha sido en Managua, esto habría sido un desastre hoy en día, ¿no? Lo que está ocurriendo o que ocurrió en Puerto Sandino. Claro, cuando se inauguró en 1960, por ahí, ¿verdad? La refinería, eso era monte, era montaña. No llegábamos hasta el nivel poblacional. Managua terminaba donde la famosa avenida del Ejército, y que empezaba a crecer para Monseñor Lescano. No, después de Monseñor Lescano, después de Monseñor Lescano, ahí terminaba Managua. Sí, pero digamos Ciudad Sandino y Bello Amanecer, ni sombra, ¿verdad? No, para nada. Porque recuerden que eso vino después ya con el famoso Open 3, etc. Si la 35 avenida se hizo después del terremoto. Exactamente. Entonces, da la impresión que hubo un relajamiento en todos estos años acerca de la seguridad industrial, las exigencias. Probablemente, como dice William, no existía un protocolo. En medio de todo el burum bum bum, el doctor González firma con los ejecutivos de Puma un acuerdo que fue un acta para apagar el incendio. Eso tenía que haber estado escrito hace rato. ¿Qué hacer en caso de un incendio, verdad? Como qué hacer en caso de que una tubería se rompa. Un barco se daña, un barco petrolero. Un barco se daña enfrente. Es decir, ¿qué haces? El país no tiene recursos para eso, estemos claros, ¿verdad? Porque destinar equipos y destinar personas para cuidar los tanques de la Puma, ese es trabajo de la Puma, ¿no? Así es. Debe estar entre sus costos. Pero ya vimos que todo esto se tardó más, porque hubo que traer especialistas de afuera que no necesariamente tienen que estar aquí, equipos de afuera que no necesariamente tienen que estar aquí. Un paréntesis, leí un Twitter de alguien que dice, explíquenme algo, dice, vienen expertos a apagar el incendio aquí, no han sido capaces de apagar los incendios en California. Dale. Sí, es ciertísimo. Ahora, los incendios en instalaciones petroleras o refinerías en el mundo son de los más complicados que hay, ¿verdad?
Yo recuerdo que en los años 60, 70 había un famoso norteamericano, Red Adair, que era multimillonario porque era el único que podía apagar incendios en Arabia Saudita, o el más eficiente de todos, ¿no? O sea, siempre ha sido una especialidad y un temor que las instalaciones petroleras tengan de hecho, un accidente. Lo que ocurrió es que los incendios se apagan porque se termina el combustible de los tanques. El gran mérito de los bomberos nicaragüenses, que todos en conjunto fueron a trabajar, es que reducen el daño a los tanques. Y ese es un mérito de ellos. Sí. Se cachimbearon los 2 o 3 días que estuvieron allí, casi sin dormir, y redujeron el daño a la mínima expresión. Eso no significa que no hay daño. Salvando 2 tanques más, ¿verdad? Sí, porque ahí están los daños sí del derrame, que son irreversibles algunos de ellos. Sí. O vea las tortugas, los cangrejos llenos de petróleo, de crudo. Es que ahí lo que hubo fue una llovizna de 2 días o más. Y además del residuo del petróleo. Y el daño que causó el fuego, no solamente el fuego como tal, sino la intensidad del calor. Así es. A todo el medio ambiente de ahí. Y hay otro daño, y es a los salineros. Porque esa costa que es inservible para los salineros. Entonces, Puma tiene que asumir todos esos costos. Tiene que mantener a todos los salineros que van a estar muertos de hambre. Le toca a Puma. Dos cosas a propósito. La ESO estaba leyendo ahorita, que fue la creadora de la refinería y el oleoducto, estuvo en Nicaragua durante 90 años. Fue vendida en el año 2011 a Puma Energy. Ellos en el 2012 paralizaron las operaciones para hacer unas mejoras a la refinería. Pero me decía... Sí, la ESO estuvo 90 años, pero no la refinería. No, la refinería, claro. Sí, me decía Salduendo, el representante del Fondo Monetario en Nicaragua, que se fue hace como un mes del país, que uno de los problemas que tiene Nicaragua, el por qué el combustible es tan caro, es porque tenemos una refinería muy vieja. Así es. En donde los costos de operación por las máquinas tan viejas hacen que el procesamiento del crudo al combustible sea demasiado caro. Entonces, también, pero como no tenemos plata como para poner una refinería. Mira, eso no justifica que tengamos uno de los combustibles más caros de Centroamérica, porque el Recope de Costa Rica también tiene una refinería vieja que inclusive pues estaba negociando ver qué hacían con ella, y los chinos les ofrecieron que iban a construir una nueva refinería y al final se fueron en pura promesa, ¿verdad? Pues los chinos son expertos. Ya no la van a construir. Sí, los chinos son expertos en prometer y no cumplir. Mira cómo está Nicaragua con el famoso canal que no va para ningún lado, ¿verdad? Entonces, vos tenés que las refinerías de Centroamérica también, la mayoría. A ver, ¿hace cuánto no se construye una refinería en América Latina? Hace años. Buscala, la de Cienfuegos en Cuba fue reconstruida, pero no hicieron una nueva. ¿Cuál es el principal problema que tiene hoy Venezuela con su petróleo? Bueno, aparte de que su producción ha caído enormemente, también sus refinerías se han derrumbado por mal manejo y porque no hay refinadoras que les hagan el trabajo. Entonces, ¿dónde están refinando? En Texas, y lo poco que pueden sacar de las refinerías en el Caribe, en las pequeñas islas del Caribe. No ha habido refinerías nuevas en América Latina. Según el gobierno, se creó una comisión junto con Puma Energy, alcaldías, Marena y otras instancias del gobierno, SINAPRED, para el plan de remediación, porque ahora tiene que venir un plan de remediación del daño mucho ambiental. Más que eso. Sí. Y hay una parte que nunca se va a recuperar. Van a traer todo porque hay, dicen, combustible, hay petróleo que está revuelto con el agua, lo van a trasladar en cisternas hacia Managua, aquí lo van a limpiar, lo van a depurar para no perder pues todo el petróleo, que hay material que van a trasladar a otras zonas para ir reduciendo la contaminación. Es decir, tiene que ser un trabajo largo. Hay otro problema adicional que ocurrió en esta emergencia, y es la irresponsabilidad de la embajada norteamericana, que les manda una circular interna a sus empleados: busquen cómo llenar los tanques de sus carros porque va a haber escasez por el incendio, y además cometen la peor irresponsabilidad de filtrarlo a la opinión pública. Bueno, la verdad es que la oficina de prensa y la oficina que atiende a los empleados de la embajada no la distribuyó a los medios.
sino que un empleado que la distribuyó a otros afuera y eso las puso en las redes sociales. Que lo corran, se regó. Que lo corran, porque y ahí casi crea pánico, porque esa noche, la noche que estalla el segundo tanque, comenzaron a ver cuál es la gasolinera. Digo, al día siguiente se normalizó la situación, pero ese es un irresponsable, y la embajada también. Es que suena lógico. De repente tenés que el principal importador de combustible, que es Puma, ¿verdad?, tiene 4 tanques ahí donde descarga inicialmente el petróleo y resulta que se queda con el 50% de almacenamiento nada más. ¿Qué pensaría vos? Cualquiera, alístese, llenen los tanques. Bueno, pero según el asesor económico de la presidencia, Bayardo Arce, teníamos más de 3 semanas de depósitos llenos para cualquier emergencia, y que además no solamente Puma, sino las otras petroleras que hay en el país, la UNO y la Petronic, tenían suficiente. Incluso esa noche que hubo una reunión de grandes empresarios del Consejo Económico CEAL, que se reunieron con el presidente Daniel Ortega, ahí se discutió de la posibilidad de que si la emergencia en Puerto Sandino se alargaba, se quemaban los otros tanques, y que cuidado, Nicaragua se quedaba sin combustible, los de la gente de UNO, que son los hondureños, ofrecieron traer combustible por tierra desde Honduras. Claro. Ahora, ¿debemos descartar mano criminal en esto? Yo creo que hemos vivido experiencias previas, como 1984, la voladura de los tanques en Corinto. De los tanques en Corinto por agentes de la CIA, lo cual está debidamente documentado y reconocido. Yo creo que es una posibilidad que ha estado flotando en el aire desde que ocurrió esta tragedia. Primero por la historia, ¿verdad? Y segundo porque quizá es lo primero que uno piensa. Pero a ver, dañar a una empresa transnacional como Puma. Capital no, por eso preguntaba. Yo decía en el aire, descartamos esa teoría. No le veo ni pie ni cabeza. Ni yo tampoco, ¿verdad? En lo personal, me parece que no estamos en ese nivel de guerra o enfrentamiento con nadie. Sí, aquí lo que hay es una irresponsabilidad, una falta de previsión, principalmente de Puma. Falta de protocolo, atentado no le veo, pero como se discutió mucho. Y además que en estos nuevos tiempos, ya no, una refinería en un país no es imprescindible para funcionar. Así es. Vos podés tener, y además tener los tanques en Corinto, pues, que es un parque de tanques. Precisamente me acuerdo que fue una de las primera medida que tomó el gobierno en esta área en el año 2007, que se comenzaba a construir los puentes, los tanques, que no son tanques, recuerdo que tanques de menor capacidad, es recipiente, no me acuerdo cómo le llaman, precisamente para tener una reserva de 90 días. Es que entraron con acetileno y todo, y se tomaron a la fuerza. Los tanques eran de la ESO, pero como venía el negocio petrolero con Venezuela, entonces había que buscar dónde depositarlo, el primer combustible, y lo primero que hicieron fue confiscar a la ESO. Después de eso se fue. 6 de la mañana en punto, haremos una pausa comercial y regresaremos para hablar de lo que dirán los obispos hoy en su mensaje sobre las elecciones y la campaña electoral que arrancó el sábado. Se acabó la diversión.
Gracias por continuar en sintonía de Cuarto Poder a través de Radio La Primerísima, Canal 50 RTV para Huecuchontales, Canal 37 Extra Plus en Managua, los que nos ven y nos escuchan a través del internet y las redes sociales. Muchas gracias por su sintonía. Quiero leer unas felicitaciones. Mañana 23 se celebra el 36 aniversario de la finalización de la cruzada de alfabetización. Saludos de parte de Luis Amaya. A la niña Noralina Fonseca Herrera, de 12 años de edad, quien está de cumpleaños. Muchos saludos hasta San Antonio Sur, de parte de sus padres Gustavo Fonseca y Nora Herrera. Usted tenía unas condolencias. Sí, quiero enviar dos condolencias, ¿verdad? En primer lugar, a nuestra amiga, compañera de clase, Alfonsina Burto, y a su familia por el fallecimiento de su señora madre, doña Petra Arrieta, Petra Gracia Arrieta, ¿verdad? Que, entre paréntesis, es un personaje popularísimo en... Fue un personaje. Sí, fue un personaje popularísimo en Costa Rica. La primera locutora. La primera locutora que en 1940 rompió el dominio, la radio estaba comenzando, también rompió el dominio masculino y desde ahí hizo historia. Creó un personaje como algunos famosos folclóricos de nuestro país, que ella le bautizó como la Niña Pochita. Y daba clases por radio. Escuela para Todos es como una secuela de todo ese estilo que ella impuso en Costa Rica. En 1950 se casa con el poeta Juan Aburto, ya fallecido. Se viene a Nicaragua, ¿verdad? Tuvieron cinco niños, entre ellos pues, mi querida amiga Alfonsina, que le mando un fuerte abrazo. Y falleció el viernes aquí, a la edad de 93 años, ¿verdad? Muy querida en Costa Rica porque son de esos personajes que quedan en el habla y en la cultura popular, ¿no? Todavía la recuerdan como la niña Pochita, así es que nuestro saludo a esta familia, nuestras condolencias en este momento doloroso, ¿verdad? También quiero enviar un pésame a la familia Bendaña Monterrey por el fallecimiento de Julieta Bendaña Monterrey. Falleció en Colombia mientras participaba en un seminario relacionado con su trabajo con una ONG alemana. Ella trabajó muchos años en el área social en Nicaragua, pues dedicada justamente a proyectos de este orden, de orden social, pues y le enviamos nuestro pésame a toda la familia Bendaña Monterrey. Quiero agradecer los mensajes de felicitación y a los amigos que están en sintonía en este momento, a Ramiro Peñalba Pinel, Tiberio Núñez Ruiz, Gonzalo Norori Gómez, entre otros. Carlos Gutiérrez te mandó felicidades. Muchísimas gracias, muy amable. Amaneció lloviendo en gran parte del país. Desde ayer está bien. Bueno, en Managua estaba lloviznando cuando venía para la radio. Pero en el resto, sobre todo hacia oriente, ha pasado lloviendo desde temprano, desde medianoche, poco después. Pero mira, en la parte sur de Managua tenía rato de no caer Pero fíjate que, por ejemplo, en la Sierra de Santo Domingo llueve todos los días. Todos los días, riguroso. Como por zona. Y después aquí te vas por el lado, en Tipitapa, y llueve prácticamente todos los días también. Tiene algunos días de no llover, pero durante la canícula llovía todos los días. Sí. Bueno, también quiero referirme rápidamente a la salud del presidente de la Asamblea Nacional, el diputado René Núñez. Sigue en Costa Rica y con pronósticos reservados, ¿verdad? Ha estado así desde hace algún tiempo, pues recuperando su salud, decae. Pero en las últimas horas, pues, las noticias no han sido tan buenas. Pues esperemos que se recupere, ¿no? Pero, digamos, la salud de René, después de batallar tantos años, ¿verdad? Con el tema de su salud personal, pues, no parece que está mejorando. Saludo a Arleana Núñez también. Falleció José Joaquín Cuadra, Cuadra Chamorro, Sí, Cardenal. José Joaquín Cuadra Cardenal. También de los secuestrados del 22 de agosto. Era diputado, ¿no? Claro. Por el Partido Conservador. Así es. Era hermano de Pablo Antonio. Hermano de Pablo Antonio, un destacado intelectual, definitivamente conservador, ¿verdad? Pionero en su época, porque leí una entrevista en la que él y un grupo, el del que formaba parte don Pedro Chamorro, de Alberto Chamorro, perdón, de Granada, siendo estudiantes egresados, iniciaron la gestión para fundar una universidad católica. Y el Papa de la época decidió que fuera la UCA y en Managua. Ellos lamentan pues que no haya sido en Granada.
pero se consideraba un pionero, él mismo se consideraba un pionero de la fundación de la Universidad Centroamericana y de otros proyectos en esa época. También fue un intelectual que incidió mucho pues en la vida del país. 6:10 minutos de la mañana de este día, lunes 22 de agosto. Dentro de unas 2 horas y media aproximadamente, los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua han convocado a una conferencia de prensa en donde no sé cuál de los obispos o será el secretario de la Conferencia Episcopal que va a dar lectura a un comunicado. No es una carta pastoral, sino un comunicado en donde los obispos se refieren al proceso electoral y las elecciones y se van a referir a si los nicaragüenses deben ir a votar o no deben ir a votar, o si esto queda a la conciencia libre de cada quien. Hay muchas expectativas y muchas especulaciones alrededor de esto. ¿Qué información tiene usted, don Javier? Bueno, en primer lugar, yo creo que las posiciones en la iglesia quedaron expresadas en los últimos días, ¿no? Hay una declaración bastante dura de Monseñor Álvarez, Rolando Álvarez de Matagalpa, que refrenda de alguna medida la que ya había hecho previamente Monseñor Solórzano de Granada. O sea, tenemos un sector de la iglesia que está en una posición muy dura en contra de las elecciones, que la considera una farsa. Contra las elecciones, no, en contra de lo que el proceso, ¿cómo está? Exactamente, en términos generales, el ambiente político en el país, las decisiones que ha tomado el gobierno, y que algunos consideran, sin embargo, que es farsa, pues que no. Pero hay otros, como Monseñor o el Cardenal Leopoldo Brenes, que ha expresado su preocupación por el ambiente electoral, pero también dice que es un derecho del pueblo votar o no hacerlo, ¿verdad? Señor Bosco, había sido más cauteloso, y uno que está extrañamente silenciado es Abelardo Mata. No odio declaraciones en estos días. Pero anda a muy medios en Estelí, fue fuerte, dijo, si por mí fuera, aquí no hay elecciones. Pero bueno, cada quien es libre de ir a votar, pero aquí no hay proceso electoral. Aquí ha sido muy duro. La iglesia nuevamente nos va a dar una lección de cómo se arreglan las cosas internamente. Seguramente va a ser un comunicado de mucha preocupación, indicando puntualmente cómo sienten ellos el ambiente, cómo lo captan de parte de la gente, pero no van a ser llamados a no votar, eso está claro, ni al abstencionismo, ¿no? Eso nunca ha estado en el espíritu de los pastores. Pero internamente va a ser importante porque van a cerrar filas alrededor de una posición que posiblemente no le guste a mucho. Quizá al sector más radical de este país les parecerá que se quedó corto, y el gobierno, que anda muy sensible últimamente, seguramente le va a doler, ¿verdad? Pero hoy va a quedar clara cuál es la posición de la iglesia. Mi impresión es que no va a ser de confrontación contra el gobierno, ¿no? Dos cosas alrededor de esto. Primero, no sé si han notado que hay una campaña en contra del cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, al cual en las redes sociales y en otros medios de comunicación, o críticas, pues, para decirlo de otra forma, por sus posiciones, que un sector quisiese que él fuese más radical en contra del proceso electoral y del gobierno. Y lo otro es que me dijeron gente cercana a los obispos que efectivamente hay diversidad de criterios, no hay unanimidad, no hay consenso total, y que además, como ya se va el nuncio, pero desde que está yendo, Monseñor ya le toca, por lo menos. le tocaba en marzo y ahí está todavía, Sí. Fortunatus. Bueno, pero en estos días el Vaticano anuncia que va a haber un nuevo anuncio. Pero no se va a ir antes de las elecciones, eso sí, ponerle un sello. No sé si el gobierno lo está pidiendo que se quede más tiempo, pues. Pienso que es el que trajo la línea de bajar las banderas en contra del gobierno, ¿verdad? Él vino e impuso. Yo no sé si el Papa le dio instrucciones personales, pero al menos él vino y aterrizó a los obispos y les amarró las manos. Él fue nombrado, no fue nombrado por Francisco, fue nombrado por Benedicto, ¿no? Sí, ¿verdad? Sin embargo, pienso que la posición o la actitud de la iglesia va a continuar siendo crítica. Creo que el cardenal Brenes la semana pasada también dio un adelanto de lo que podría ser este comunicado, quizás más fuerte de los que hemos escuchado antes, pero igualmente pues llamando a que la ciudadanía
pues asumo un compromiso cívico. Cuando dijo que habían muchos mensajes de la iglesia que causaban resquemor en diversos sectores. O sea que a veces el análisis en los púlpitos de la palabra de Dios le cae a todo mundo, ¿no? Y contó el caso de una anécdota de un hombre, dice que después de una homilía de él, pues y le dijo, mire, ¿y usted por qué me critica? ¿Usted por qué se mete en mi vida? Porque la parábola que había analizado le llegó al hombre y el hombre pensó que era que le estaban criticando por su conflicto con su esposa. Entonces dice el cardenal Veneno, no, así es esto, esta es la palabra de Dios, a veces le llega y los toca a todo mundo y todo mundo a veces se siente directamente molesto, ¿no? Al que le ha tocado en estos días a Fabio Gadea, ¿verdad? Tengo entendido que el PLI hizo una inversión cuantiosa en publicidad en esa emisora. Sí. Yo vi el tuit de Sofía Montenegro la semana pasada diciendo que habían medios que se llamaban medios disque democráticos que estaban jugando pues en agua turbulenta. Al final no supe, tal vez Sofía lo aclara si era para Radio Corporación, porque Fabio Gadea la semana pasada dio una declaración diciendo que llamando a los partidos políticos a que se anunciaran, que ahí no había ninguna censura y que podían anunciarse en Radio Corporación. Sí, pero a $300 por cuña. Pero no puede, porque ya lo explicó William, tiene que irse con la tarifa de enero de este año, ¿eh? Pero dice la ley. El punto no es este. Fabio Gadea se incorpora al grupo de los 27 y dice que no hay por quién votar, pero hace un contrato de $40,000 con el PLI de Pedro Reyes, llamando a votar. ¿Y ya le pagó? Y por el partido que él considera fue indebidamente confiscado a Eduardo Montealegre para dárselo a Pedro Reyes. ¿Y ya le pagaron a Fabio? Toda publicidad electoral es por adelantado, o por lo menos el 50%. O sea, hay que acercarse a Fabio para que te invite por lo menos a un almuerzo. No, No, hay que acercarse al PLI, que debe ser que tiene muchos recursos para la publicidad. Tiene sacarriales Pedro Reyes. Buena pregunta. Él ha dicho de que tiene donantes y de las bases liberales del PLI. Pero si ni siquiera tienen el tendido electoral. Él habló de una inversión de $1 millón y dijo que en su carrera le había ido, en su carrera legal como abogado le había ido exitoso y que tenía $500,000. Entonces, pero después eso se convirtieron en 5 millones. Se convirtieron en 5 millones. ¿Verdad? Yo no sé, pero de repente creo que se volvió Midas. No sé, y hay que ver si los otros partidos. ¿Y el informe Pastrana, Trinchera no le han dado? No, nosotros. Aquí no, ni Esperanza tampoco. Menos, pero está abierta. Creo que es un error de los partidos que están yendo a las elecciones, ya que nos vamos a meter ya a hablar del proceso electoral. Teníamos otros temas. No, eso era del proceso electoral. No hacer campaña, porque hay una campaña internacional diciendo que en Nicaragua hay una farsa electoral, que no hay elecciones, que el gobierno es una dictadura y que los partidos que van a las elecciones son satélites aliados del frente, y estos no hacen campaña para defenderse. Pero ni el frente, mira, arrancó este fin de semana la campaña electoral. ¿Alguien sintió ambiente rojinegro arrancando campaña? Que es el que está obligado a ponerle más salsa y sabor a esta elección, porque es el que tiene más dinero, tiene más poder, lo tiene todo. Pero yo no sentí nada el fin de semana, ni siquiera ferias de alimentos, pues anduve buscando dónde ir a comer, alguna feria, pues. Me tuve que embarcar en algunas comiderías de aquí cerca de la Primerísima, aquí hay buena, ¿verdad? Pero ni eso, pues, o sea, se suponía que este fin de semana iba a arrancar la campaña del frente con más de lo mismo, o sea, ferias, visitas en los barrios, muchachos, pero no hizo nada, por lo menos en lo que leí yo es que en los parques hubo celebración. Todos los parques se llenan los fines de semana, están llenos de niños. No, pues la gran bulla de ayer fue el regreso de Santo Domingo de Abajo. En una parte de Managua. Sí, que se fue para San Andrés de la Palanca. Sí, el pobrecito no es tan mediático como el de... Y va su mucha gente, te digo, yo la vi. Sí, lleva. Ahora, vi las fotos y los videos de la caravana que movilizó el PLC en Managua. Bastante gente rompiendo su campaña, por lo menos en Managua. Leí que Maximino Rodríguez va a inaugurar su campaña el día 27 en Jinotega.
se van a concentrar los PLC en buscar votos en el norte. También los del PLI anduvieron ayer, me mandó Mayra Argüello una comunicación contándome de que les había ido muy bien por el norte del país en una gira de campaña por Ocotal, Nueva Segovia, el día de ayer, a los PLI, y que están muy entusiasmadísimos, que fuera de Managua la gente está feliz con ellos, contentos de que ya estamos en campaña electoral, pero mediáticamente no hay signos visibles, no hay afiches, no hay banderolas. Los mismos rótulos de Daniel Ortega, pues que ya la lluvia los tiene medio peladitos ahí, ¿verdad? Las fotos de Rosario Murillo en los postes, ya ni se mira Rosario Murillo. O sea, ni siquiera embanderaron, pues, o ¿cómo le dicen? Empapelaron. Ni siquiera empapelaron la ciudad, pues. Ni siquiera banderas nuevas, pues, del FSLN. Es lo mismo, como que no pasó nada. Y el frente está obligado a darle ambiente a esta elección. Hubo mucha más propaganda en 1984, cuando la Coordinadora Democrática se retiró de las elecciones y fueron otros partidos como el PLI, el Partido Popular Social Cristiano, que participó también en aquellas elecciones. Hubo mucho más propaganda que ahora. Sí, definitivamente, pues. Mira, los ambientes electorales aquí, digamos, han sido, aparte de las condiciones, porque no todas las elecciones han sido plácidas, pues. Siempre ha habido conflictos, siempre ha habido denuncias, tensiones, ¿no? Hace dos campañas electorales era el temor por el regreso del frente, ¿verdad? Y después vino toda la crisis de los liberales, se dividen, pero siempre ha habido un punto de arranque en campaña electoral y generalmente es la propaganda, generalmente son movilizaciones, ¿no? La oposición sí hace rato ya perdió la capacidad de convocar a miles de personas. Ese es el desafío para los partidos políticos de la oposición, demostrar músculo, ¿no? En sus campañas electorales, algo que le sobra al frente definitivamente, pero el ambiente faltó pues, solo la caravana liberal le puso color, por lo menos rojo, pues. Lo APRE por ahí en la esquina de Alexis Argüello, ahí hicieron un plantoncito. Como existe el APRE. No existe, pues, pero... ¿Quién es el candidato del APRE? Carlos Canales, representante legal y presidente del partido. ¿Es el candidato? Es el candidato, sí. Byron Jerez, director de ingreso, es el primer candidato por Managua. No sé si estuvo ahí en el plantón. ¿No lo vio usted? Y el hijo también va, ¿no? Su hijo va de primer candidato a diputado al Parlacén. Sí, no. Bueno. Ok, yo me pregunto, si los partidos políticos de oposición, los que no van a las elecciones, el MRS, el EXPLI y los disidentes del PLC y otros, que han estado insistiendo en que esta es una farsa electoral y que no hay que ir a las elecciones, si ellos no han podido mover más que 50 personas en la calle, el llamado que ellos están haciendo a la gente de una abstención activa, de quedarse en su casa acostado y no ir a votar, tendrá efecto. Mira, aquí hay una dictadura mediática, ¿verdad? Los que están afuera del país piensan que efectivamente hay partidos que se quedaron fuera de las elecciones. Dame uno, el PAC, ¿verdad? Que tiene un conflicto. Pero dame otro partido que se haya quedado fuera de las elecciones por decisión del Consejo Supremo Electoral. No lo estoy defendiendo, porque para mí... bueno, el MRS no tiene personería jurídica, UDC no tiene personería jurídica. Ni el movimiento Vamos con Eduardo. Sí. ¿Verdad? Entonces, si queremos ver la película en colores y con sus grises, ¿verdad? Hay que ser, digamos, un poquito más objetivo. Hay una corriente de opinión aquí que domina medios de información y eso condiciona mucho a la opinión pública, pero claramente esto es responsabilidad del frente por todo lo que ha hecho con la división. Pues primero su pleito con el MRS, no lo soporta y finalmente lo sacó del juego electoral. El principal objetivo de Daniel Ortega era sacar al MRS del juego electoral. Entonces, mientras Eduardo Montealegre se aferró al MRS como un aliado, hasta que finalmente ahora hay una corriente dentro del movimiento Vamos con Eduardo que no quiere al MRS en la Coalición Nacional por la Democracia. ¿Y ahora para qué? Todavía tienen tiempo de montarse, ¿no? Y hay un grupo que no está aceptando el liderazgo de Luis Callejas,
como presidente o coordinador de la alianza, y que se están rebelando contra Eduardo Montealegre. Pues sí, se le fue. Ese grupo sólido que decían que tenía Eduardo Montealegre, una parte se quedó con Pedro Reyes. Y sé de buena fuente que otro sector que era leal a Montealegre, que no está en el grupo de Pedro Reyes, ha estado mandándole mensajes a altos personeros del Frente Sandinista diciendo: queremos sentarnos con ustedes porque queremos ver qué hacemos después del 2017. Ve, y esa reunión de Pedro Reyes con Alemán. Según tengo entendido, era una visita de cortesía, entre comillas. Pero Reyes dijo que estaba dispuesto a unirse. Pero no en estas elecciones. No, O sea, eso es para después del 2017. Yo creo después que del 2017, después de las para municipales. después de las elecciones, ver cómo queda cada quien después de las elecciones y ver si van juntos a las municipales del próximo año. Porque, digamos, si vos ves lo diferente, tal vez un minuto después le dedicamos a Brasil, porque a las Olimpiadas Ya nos vamos. nos comimos no hay duda de que como gesto político es la primera vez que un presidente del PLI visita a Alemán, y quizá viceversa, pues tuvieron una plática. Pero bueno, ¿qué les pareció las Olimpiadas en 30 segundos? ¿Se lo dejamos a Tijerino mejor? ¿Quién es el rey de las Olimpiadas o la reina? Yo pienso que hay varios. Phelps, Usain Bolt, No, yo creo América Latina. América Latina consigue algunas medallas que no tenía, pero como fue discreto. salto largo. Jamaica es el más destacado, después Brasil. Pero no puede con las gringas, hombre, ese es el problema. Pero tampoco los gringos pueden con los jamaiquinos. En términos proporcionales de PIB y esas cosas, Estados Unidos hubiera perdido, ¿verdad? Pero el hecho concreto es que ganó las Olimpiadas con la mayor cantidad, más de 100 medallas en total, más de 40 medallas de oro. Pero yo creo que el rey es Michael Phelps. No, definitivamente, pues increíble por el volumen de medallas que logró cosechar, pero también, digamos, Usain Bolt, por favor, sí, bueno. Ver cómo trata a su enemigo, un grosero. Gracias, nos vamos, nos veremos y nos escucharemos el próximo lunes.